¿Cómo están? Aprendí esto hace una semana y me parece fundamental para saberlo, que lo sepan todos. Yo supongo que está hace un montón, pero no sé. Lo aprendí hace una semana y me parece genial. Acá va. Bueno, imaginen que están con esta escena que estoy trabajando justo ahora y voy a tirar un interactivo y tienen que trabajar con este material, por ejemplo, el de la pared. Yo lo que usualmente hacía es ahora me siento medio bobina. Haces una cámara, te acercás, pones una cámara acá, ok, acá lo están viendo. Me fijo acá la cámara que puse, cámara 3, la acomodo, bueno, tengo que hacer todo esto y empiezo a tirar un interactivo con esta cámara para ver, bueno, cómo está quedando este material. Nada, esto no va más, no lo hacemos más, porque hay una forma mucho más fácil y mucho mejor y mucho más rápida, que quizás ya la saben todos y bueno, no sé, yo no, ¿qué es esto? Vuelvo a la cámara que estaba antes, cámara 1, y empiezo con el interactivo. Y hay una función, que estoy acá, toco más, 2D pan zoom, sí, no la conocía, y lo bueno de esto es que o sea, una forma. Paren, voy a sacar el 2D pan zoom. O sea, si vos haces zoom acá, en la escena, no esperen que se tildó todo. Ahí va. Lo que estoy haciendo es zoom en la imagen, no en el render. Entonces la calidad de esto se va a ver mal. O sea, estoy acercando como hace zoom en un JPG. Pero con el 2D pan zoom esto se convierte, no sé en qué se convierte, pero si yo hago zoom en la escena, me está haciendo zoom también como en la cámara. Y puedo trabajar en este material perfectamente, sin hacer otra cámara, con la misma perspectiva, con la misma luz. Puedo hacer zoom aparte de no sé cuánto. Acá estoy en 2200 y empiezo a ver en detalle esto. Y por ejemplo, para este proyecto, ya lo tengo listo igual, pero había que hacer un muro parecido a este, que bueno, estoy usando de base uno que teníamos en el estudio. Bueno, acá se había tildado todo, no sé. Están trabajando en este muro, ya hice el zoom acá con el pump zoom, se ve en detalle espectacular, puedo ir más para atrás, más para adelante y por ejemplo, bueno, ahí les mostraba el muro ese que había que hacer y ya lo tengo listo igual, pero ven, le agrego el displacement acá y empiezo a ver en detalle cómo se vería en alta, ponele. No estoy viendo en lejos, eso bueno, después se va a ver en la cámara, pero es espectacular para trabajar los materiales más rápido. Cuando lo quiero desactivar, acá tengo un displacement puesto acá. Por supuesto está muy fuerte, esto lo voy a bajar a 0.5. Y para salir hago clic de vuelta y salgo. Acá quiero que vean la diferencia entre hacer zoom ahí y hacer zoom acá. No ven nada. Creo que está clarísimo. Así que esta herramienta me parece fundamental usar. El lejos está medio, pero en alta se va a ver perfecto porque lo estoy chequeando acá. Haciendo esto, de vuelta lo voy a hacer para que lo vean. Antes se tildó todo. Hago zoom acá. Y empiezo a ver en detalle el material este. Bueno, úsenlo, que es un 10.